debemos conocer para el examen también la patología relacionada con el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo microaerófilo cruzado. Eso no es que tenga mayor importancia, pero sí que es frecuente que en el MIR os pongan alguna pregunta que dice señala la falsa con respecto al Helicobacter pylori. Y una siempre dice es un bacilo gram negativo microaerófilo cruzado, es lo que es. Eso debemos conocerlo y debemos recordarlo. ¿Qué es lo más importante que debéis recordar de esta bacteria? Pues que vive dentro del estómago. A mí me llama la atención, me hace gracia cuando la gente dice Helicobacter pylori es el único germen que sobrevive a pH ácido, a pH 3, que es habitualmente lo que hay en el estómago. Eso no es cierto. Si metemos un Helicobacter pylori en pH 3, fallece, muere. La bacteria no sobrevive a un pH tan ácido. Entonces, ¿cómo es posible que el Helicobacter pylori pueda sobrevivir dentro del estómago? Pues porque tiene una enzima, que es la ureasa. La ureasa lo que hace es coger la urea de la comida, que habitualmente procede de las proteínas, y la fracciona en dos componentes, en dióxido de carbono y amoníaco, y NH3. Ese amoníaco, ese NH3 es un álcali, es una base, y es lo que hace que el Helicobacter tenga un microambiente alcalino, que es lo que le permite sobrevivir dentro del estómago. O sea que realmente no es que viva a pH ácido, es que tiene la capacidad de generar un microambiente alcalino en un medio ácido. ¿Existe el portador sano del Helicobacter pylori? No, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque esa ureasa que tiene la bacteria provoca la producción de CO2 y amoníaco. El amoníaco es lo que le permite sobrevivir, pero es extremadamente tóxico y va a provocar inflamación de la mucosa gástrica, va a provocar gastritis. Por lo tanto, no existen los portadores sanos, ya que el 100% de los pacientes infectados con Helicobacter pylori van a tener gastritis. ¿Qué gastritis es la que se asocia al Helicobacter? Bueno, pues es una gastritis aguda y con el tiempo evoluciona crónica y con el tiempo suele acabar en una atrofia de la mucosa gástrica. ¿Qué pasa? Pues que a pesar de que el paciente tiene esa gastritis, habitualmente no tiene síntomas. Entonces no hay portadores sanos. Lo que sí que hay es que la inmensa mayoría de los pacientes son portadores asintomáticos. A pesar de tener la bacteria y a pesar de tener la gastritis, ellos no notan ninguna molestia, de hecho no suelen ni saber que están infectados por la bacteria. ¿De qué patologías podemos responsabilizar a la bacteria? Es decir, ¿en qué casos debemos matar? ¿Debemos dar un tratamiento radicador para el Helicobacter pylori? Bueno, pues cuando hay gastritis, que es la patología primera que hemos visto que se relaciona con la bacteria. Gastritis aguda, con el tiempo crónica, y sobre todo la gastritis atrófica con metaplasia, que es la gran indicación de erradicación de la bacteria. Luego, también es responsable y también debemos erradicar esta bacteria cuando haya una úlcera, ya sea duodenal o sea gástrica. Fue la gran revolución. Habíamos estado durante muchos años pensando que las úlceras se debían al ácido. Hasta que se descubrió la bacteria, resulta que la inmensa mayoría de las úlceras gástricas y sobre todo prácticamente el 100% de las úlceras duodenales se deben al Helicobacter pylori. Luego hay un tumor que se relaciona directamente con la bacteria, en el que el germen es un carcinógeno directo, que es el linfoma no Hodgkin de bajo grado de tipo MAT. También debemos erradicar en aquellos pacientes que tengan una dispepsia asociada a H. pylori. ¿Qué es la dispepsia? La dispepsia, si somos muy teóricos, es el disconfort en el piso abdominal superior. No es dolor, porque eso nos debería hacer pensar en úlcera, ni tampoco es pirosis, ya que eso nos debe hacer pensar en reflujo. Es disconfort. Son esos pacientes que tienen distensión abdominal, digestiones lentas, pesadas, pues en muchos casos esas digestiones lentas y pesadas se deben a la bacteria y se corrigen con la erradicación. También debemos conocer que el Helicobacter pylori provoca cierto incremento del riesgo de adenocarcinoma gástrico y está indicado, por tanto, erradicar a todos aquellos familiares de primer grado de pacientes con un adenocarcinoma de estómago. ¿En qué más casos tenemos que erradicar la bacteria? Que el paciente quiera erradicarse. Esta indicación, si soy sincera, es más teórica que práctica, es mucho más del MIR que del día a día. Porque si el paciente está asintomático, no tiene sentido que lo erradiquemos. ¿Por qué? El Helicobacter pylori no genera anticuerpos de inmunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto no es como la hepatitis A, que tú tienes la hepatitis A y te inmunizas de por vida, ¿no? No es verdad. Aquí eso no sucede así. Tú tienes el Helicobacter pylori y generas unos anticuerpos pero que no son protectores. De tal manera que aunque erradiquemos el germen, el paciente puede volver a infectarse muchas veces. Entonces, erradicar a un asintomático no lleva a ninguna parte, porque lo más probable es que en pocos meses se reinfecte. Y lo que tampoco se puede hacer es un ciclo antibiótico cada 7 meses, porque al final el Helicobacter ya no es un Helicobacter, es un germen multiresistente que vamos a tener antibióticos para poderlo tratar. Pero para el MIR sí. Para el MIR la exigencia por parte del paciente es una indicación de erradicación, porque lo que sí que es cierto es que el paciente no está sano, porque ya hemos dicho antes que como mínimo va a tener gastritis. Aquí más debemos erradicar a los pacientes tras una resección gástrica. ¿Por qué? Porque eso también incrementa el riesgo de cáncer gástrico. Hay dos indicaciones que son un poquito polémicas, son bastante recientes, que es la anemia ferropénica y la púrpura trombótica idiopática, las trombopenias. Pues parece ser que algunas anemias ferropénicas que no se explican por ninguna otra causa y algunas trombopenias se pueden relacionar con la bacteria y pueden ser indicación de erradicación.
Y también debemos erradicar antes de iniciar un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos en aquellos pacientes que nunca hayan tomado antiinflamatorios no esteroideos previamente. Eso se llama AINES naive, que es un naive, es un paciente que previamente no ha tomado los antiinflamatorios. ¿Podemos tratar un Helicobacter sin haberlo diagnosticado antes? Nunca. Siempre estamos obligados a hacer primero un diagnóstico y luego un tratamiento. Ya que estamos obligados a hacer una prueba diagnóstica, debemos conocer las pruebas diagnósticas del Helicobacter pylori. Son de dos tipos. Tenemos las pruebas invasivas, que son aquellas que requieren la realización de una endoscopia, y tenemos las pruebas no invasivas, que son aquellas en las que no es necesario hacer una endoscopia para llegar a un diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas invasivas? Pues son el test de la ureasa, la histología, también conocida con el nombre de GIEMSA, y el cultivo. ¿Y cuáles son las pruebas no invasivas? Pues el test del aliento, los antígenos fecales y la serología. De todas ellas, ¿cuáles usamos en la práctica? Bueno, la serología no. La serología para el diagnóstico sí que es útil. A quien se le ocurrió, la verdad es que fue una buena idea. Él dijo, si yo tengo anticuerpos contra el virus C, tengo virus C. Si tengo anticuerpos contra el VIH, tengo VIH. Pues si tengo anticuerpos contra el Helicobacter pylori, tengo Helicobacter pylori. Y eso es verdad. Y para eso sí que sirve la serología. Entonces, ¿para qué no nos sirve? Pues el problema que tiene la serología es que una vez que erradicamos, aunque ya hemos conseguido matar a la bacteria, los anticuerpos tardan en desaparecer de sangre aproximadamente unos 6 meses. Esto hace que sea un test muy lento y para confirmar erradicaciones no nos sirve. Por eso no lo usamos en la práctica. Los antígenos fecales son poco específicos y eso hace que tampoco los usemos en la práctica. Y el cultivo tampoco lo usamos de rutina. ¿Por qué? Pues lo primero porque es muy caro. Y lo segundo porque es lento. En cultivar un Helicobacter se tardan como unas 8 semanas. Entonces realmente en el día a día, en la práctica, lo que usamos es como invasivos la ureasa y la histología y como no invasivos el test del aliento. ¿Cómo realizamos los test invasivos? Bueno, pues hacemos una endoscopia para obtener una biopsia, una muestra de mucosa gástrica. ¿De dónde cogemos esa muestra de mucosa gástrica? Del antro, porque es la localización dentro del estómago donde hay mayor concentración de Helicobacter pylori. Y debéis recordar que debemos evitar la toma de muestras de zonas de mucosa ya atrófica o ya metaplásica, ya que tanto en la atrofia como en la metaplasia hay baja concentración de la bacteria y en consecuencia disminuye la sensibilidad. ¿Cómo se hace el test de la ureasa? Es un test colorimétrico. Cogemos esa muestra que hemos obtenido del estómago y la colocamos sobre un gel amarillo. Si en esa muestra que hemos depositado hay ureasa, ese amarillo vira a rojo. Pues eso es un test colorimétrico. Es un test indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no diagnosticamos directamente la existencia de la bacteria, sino que lo hacemos de manera indirecta a través de un enzima de la ureasa. La histología o GIEMSA es coger esa muestra, esa biopsia de mucosa gástrica y mandarla a la anatomía patológica. La anatomía patológica la ciñe y la tiñe con GIEMSA y mira al microscopio el patólogo si en esa muestra hay o no bacterias, hay o no Helicobacter. Por lo tanto, es un test directo. ¿Y cómo se hace el test del aliento? Pues administra al paciente urea. Pero dentro de esa urea el carbono está marcado isotópicamente. Si sí que hay ureasa y en consecuencia sí que hay Helicobacter, esa urea se fraccionará en CO2 y en NH3. Pero el carbono de ese CO2 estará marcado isotópicamente. Entonces ese carbono, ese CO2, se elimina con el aire expirado como buen gas. Entonces hacemos soplar al paciente en un aparato que detecta la existencia de carbono marcado o no. Si sí que hay carbono marcado en el aire expirado, es que sí que hay ureasa y en consecuencia que sí que hay Helicobacter. En consecuencia, si no hay carbono marcado en el aire expirado, es que no hay ureasa y no hay Helicobacter.